días, Henry. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está todo? Mucho tema, ¿no?, que tratar contigo. Tú estás en una cuña que te veo por ahí en la televisión, un poco preocupado, porque concluyes que o nos entendemos o nos matamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te inspiró esa cuña? Mira, yo quiero reafirmar una vez más frente al país que la situación de crisis es verdaderamente aguda, preocupante y agobiante. Entiendo que diversos sectores han expresado que los próximos días incluso son determinantes para el país. Estoy hablando de 45, 60 días. El gobierno muestra poca capacidad para maniobrar frente a la crisis, lo que sugiere de manera responsable frente al país, pero también frente a la historia, bueno, que se pueda lograr un acuerdo, pero más que un acuerdo, un entendimiento nacional para evitar caer en el barranco y evitar a su vez la quiebra económica y social de la República. De manera que lo que nosotros hemos venido sosteniendo con mucha preocupación, pero creo que en eso interpretamos el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, que se expresa diariamente en la calle, no solo por la situación aguda para accesar a los alimentos, sino también, bueno, por los niveles inflacionarios que prácticamente desconocen la realidad que plantea el gobierno. Y más allá de eso, bueno, la situación en el sector salud, que es crítica y que de alguna manera nos pone de frente a una crisis humanitaria que ya vemos cómo colapsan todos. Esos problemas están ahí. Pero un tema polémico que incluso provocó la reacción del mismo Diosdado Cabello es cuando desde la Asociación de Profesores plantearon la renuncia de Maduro. La oposición está planteando la renuncia del presidente y según la Asamblea Legislativa le da 6 meses para que eso ocurra. Y tú hablas de 45 días. ¿Qué hay entre esos 6 meses y esos 45 días? ¿Tiene objetivos distintos? Mira, yo hablo de una crisis que así lo han expresado conocedores de la materia económica, expertos en el tema. ¿Tú hablas de lo económico? Bueno, yo hablo de lo económico y hablo de los graves desequilibrios en el orden de lo social, el descontrol político que vive el país y todo esto que de alguna manera, bueno, uno creo que ha venido planteando de manera sensata, de manera lógica, atendiendo a la racionalidad y al sentido común, o sea, la posibilidad de un gran acuerdo nacional. ¿Tú no te sumas a la tesis de quienes plantean la renuncia de Maduro? Bueno, pero es que ese es un elemento que está previsto en la Constitución, es una de las salidas. Ahora, eso es volitivo del presidente, pero también está prevista la enmienda y está previsto el revocatorio y la reforma y la constituyente, cosa que también hoy amerita un debate profundo en el seno de la Asamblea Nacional, que en efecto se desarrolla en estos instantes, a los fines de que nosotros podamos, más allá de la multiplicidad de salidas que están previstas en la Constitución y que las podemos desarrollar en la práctica, el asunto es revisar exactamente la viabilidad de las mismas. Ahora, ¿cuál es en la medida, bueno, una vez que se analicen los pros y los contras y que nosotros podamos salir unidos y no dispersos sobre una salida que es la que reclama la mayoría de la población. Hay varias tesis. Tú ves la tesis de Henry Ramos. ¿Cómo la ves tú? No, nosotros recogemos que todas las tesis, todas las propuestas son válidas y legítimas. Lo que no podemos es menospreciar la capacidad del adversario, subestimar al gobierno, subestimar al partido de gobierno, no analizar los pros y los contras en la viabilidad práctica de cada una de esas salidas sería ser ilusos. Ahora, nosotros hemos planteado, por ejemplo, entre la enmienda, el revocatorio, la constituyente, una vez que haya un acuerdo, que haya un consenso en la mesa, que debe ser para los próximos días, bueno, nosotros recogemos tal acuerdo. Ello no niega la posibilidad de que haya una acción determinante de calle en el marco de lo democrático, sin violencia, para reclamar desde la calle soluciones concretas que nos permitan superar la crisis. Y a la par de eso, nosotros apostamos a un gran acuerdo nacional, un acuerdo que supere el atrincheramiento ideológico,
que supere el descontrol político del Estado y un acuerdo que incluso supere también los temores y supere la incertidumbre del cambio y que pueda convocarnos a un proceso transicional en el país. ¿Ese acuerdo excluye o incluye a los actuales factores de gobierno? Y un acuerdo de unidad nacional debe soportarse en una hoja de ruta que plantee, por ejemplo, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. No un gobierno para el revanchismo, para la persecución, para acorralar a nadie, no. Porque no se trata aquí de repetir el esquema nefasto de ser mañana los perseguidores de los que en un momento fueron perseguidos. Entonces no se trata de eso. Se trata, yo diría la amnistía es para nosotros una fórmula que recoge no solamente el perdón y la reconciliación, como también la necesidad unitaria del país, como temas prioritarios para poder superar las dificultades y para poder alcanzar la paz. Ahora digo, ese acuerdo nacional debe también en esa hoja de ruta considerar un plan económico que de alguna manera propulse la producción de alimentos, industrial, petrolera, minera, un acuerdo que además entienda o se entienda en una hoja de ruta que también estabilice políticamente el país. Nosotros hablamos de la reinstitucionalización del Estado y que además genere los niveles de confianza para que en este país se pueda de verdad retomar la senda del progreso, de la prosperidad, en atención a las grandes necesidades que se plantean fundamentalmente los sectores más deprimidos de la población. Cuando tú hablas del gobierno de unidad nacional, ¿incluye a la Fuerza Armada? Incluye a todo venezolano comprometido con el país y con las mayores capacidades para poder atender junto a un colectivo unas propuestas o para poder explorar propuestas que de alguna manera permitan que nosotros desarrollemos en el marco de esa ruta planteada en ese gobierno de unidad nacional o en ese acuerdo de unidad nacional, bueno, decisiones rápidas, certeras para superar la situación de desequilibrio. Ahora, se puede llegar a un acuerdo y tú eres ya un político muy avesado. Llegar a un acuerdo con esa confrontación de dos sectores importantes, de un lado el gobierno, de un lado la Asamblea Nacional, cuyos voceros hablan permanentemente de plazos para la renuncia del presidente, y por otro lado, desde el sector gobierno, esta declaración que aparece también en el Nuevo País, de Cabello da el espaldarazo al presidente Maduro y dice que Cabello comentó que la posición de unidad, que se plantea la renuncia como la mejor salida de la crisis que atraviesa el país, se trata de una conspiración de factores opositores y que se olviden de eso. Mira, las circunstancias por las cuales estamos atravesando los venezolanos no dan lugar a posturas arrogantes, prepotentes. Aquí de lo que se trata es que con sentido común, digo, aplicando más la razón que la pasión, podamos de verdad entender que si no nos entendemos, que si no logramos un acuerdo por Venezuela, entonces nosotros pudiéramos de repente transitar caminos ya superados, pudiéramos regresar a los lamentables eventos de 1989, pudiera suscitarse una situación de inestabilidad política en el país que de alguna manera muestre la cara de lo que conocimos nosotros del Caracazo, la guerra civil, un estallido social, y entonces tengamos que entendernos, pero sobre un costo social que nadie quiere en Venezuela. Ahora, tenemos experiencias... ¿Cómo tú ves eso? El 27 de febrero, ¿eso fue un hecho para celebrarlo, para conmemorar, o para qué? Bueno, yo digo que aquí se venía acumulando en esa época una serie de elementos que de alguna manera conspiraban contra la estabilidad del Estado. Bueno, había una crisis económica, una crisis política, una crisis ética, producto de los niveles de corrupción en aquel momento, pero teníamos un país que podía producir, cosa que hoy no es lo que tenemos por delante en Venezuela. Esta situación que tú ves igual al 27 es mucho más aguda, esta situación del país es mucho más crítica, más aguda, más angustiante, más preocupante y requiere de nosotros más sensatez, más responsabilidad, requiere de nosotros más entendimiento. De tal manera que aquí no se puede seguir postergando soluciones, no se pueden seguir corriendo la arruga. Ahora recientemente el Ejecutivo Nacional anunció unas medidas cortoplacistas que atienden más al déficit fiscal del Estado, del gobierno,
medidas que no fueron verdaderamente las esperadas por la mayoría de la población, porque continúan los controles de precio, el control cambiario, no se abordó el tema de las confiscaciones, de las expropiaciones, el Banco Central de Venezuela sigue siendo un apéndice del Ejecutivo Nacional, no hubo medidas integrales para abordar el problema de fondo económico que ha generado grandes desequilibrios en lo social, y si nosotros no atendemos esto rápido, y si nosotros desde la oposición, pero el gobierno desde su posición no entiende que es necesario conciliar, que es necesario priorizar en lo venezolano, priorizar en lo económico, nosotros vamos, como decía, al barranco y a la quiebra. Quienes éramos periodistas y tuvimos la oportunidad de presenciar esos hechos, por ejemplo, la diferencia desde el punto de vista político, del 27 de febrero, aquel del que llaman Caracazo, a este, en lo económico, la situación, tú dices que es parecida también. No, es peor ahora. Es peor. Antes se producía. Antes, ahora no se produce. El aparato productivo lo desbarataron. Pero en lo político, aquel presidente no tenía la base política, incluso de su partido, que le dio la espalda, de los poderes fácticos que también se sumaron a ese grupo que quería la salida de Carlos Andrés Pérez, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora frente a este proyecto están unidos los poderes fácticos, Fiscalía, Tribunal Supremo, los órganos del Poder Nacional. Pero con una gran diferencia, una gran desconfianza en el gobierno, una incertidumbre creciente en la calle, una desesperanza que cada vez se siembra más en el venezolano, y más allá de eso, una situación de tensión frente a una condición de nuestras Fuerzas Armadas, que son tan pueblo como nosotros, que demostraron el 6 de diciembre que tienen un compromiso con el país, y que hoy más que nunca la Fuerza Armada siente que lo que ocurre en el pobre, en la cola, el que va a un supermercado pero también va a comprar una batería, un caucho, o aquellos que tienen que comprar una cabilla en 5.000 bolívares para resolver la cuestión de un rancho, o el militar que también tiene familia, que hace cola, yo te aseguro que esos niveles de tensión deben también mantener, no solo en alerta, sino también en preocupación a nuestra Fuerza Armada. ¿Tú quieres decir que si los militares de ahora fueran Henry Falcón, estuvieran proponiendo esta salida tuya? Yo creo que el militar hoy está ganado, como nosotros, a una salida conciliada, a que acá en Venezuela se produzca un acuerdo de unidad nacional y que podamos generar un gobierno que participe para todos, que se entienda con todos y que genere prosperidad, desarrollo y que incluya a todos los sectores y que además deje los complejos ideológicos de lado. Bueno, la Asamblea Nacional, decías tú, para mí la Asamblea Nacional es la expresión de un sentimiento, de una expectativa de cambio que se produjo después de un proceso electoral el 6 de diciembre y que representa para nosotros apenas una brecha que tiene y va a tener muchos obstáculos, pero con tenacidad, con inteligencia, con mucha sabiduría. Nosotros sabemos que esa Asamblea Nacional, Dios mediante, nos va a conducir hacia un camino de estabilidad democrático, unitario, que reconcilie y genere paz en el país. Así va a ser, a pesar de los obstáculos, porque van a haber obstáculos. Nadie dijo que eso iba a ser fácil. Hemos visto decisiones en la Asamblea Nacional, legítimas por demás. El decreto de emergencia que fue negado, materia que es exclusivamente concebida en el ámbito competencial de la Asamblea Nacional, y posteriormente fue negada prácticamente recogida negativamente por el Tribunal Supremo de Justicia, que si el Código Orgánico Tributario, que si los diputados de Amazonas, etcétera. Y nosotros estamos contestes que el camino no va a ser fácil, pero estamos dispuestos, en el marco de lo democrático, en la tarea necesaria de reconstruir este país, en dar la batalla, en función de los intereses de todos sin ninguna excepción. ¿Cómo viste tú, por ejemplo, el pronunciamiento del TSJ sobre las decisiones de la Asamblea? Bueno, me parece que es una forma de generar un conflicto de poderes que ya se había previsto en el marco del desarrollo de parte nuestra del hecho democrático, y eso no va a ser la primera vez, eso va a seguir ocurriendo, y va a ocurrir, y por eso digo, cuando hablamos de las propuestas de cambio, que si la enmienda, que si el revocatorio, que si la constituyente, no podemos nosotros desatender en un diagnóstico serio, objetivo, de que allí vamos a tener obstáculos y vamos a tener un camino minado y van a tratar de hacer todo lo posible para que no se corone con éxito una salida que permita una consulta popular,
que exprese lo que quiere para su país. Ahora, sabemos que el gobierno tiene poder, que no lo podemos subestimar. Nosotros no tenemos de adversario, por decir algo, a un mocho. Tenemos de adversario un gobierno que acumula el poder de 18 años, que genera influencia en las instituciones del Estado, que tiene recursos, que tiene influencias en medios de comunicación social, pero nosotros tenemos un arma, la Constitución, y tenemos además el acompañamiento de la voluntad de todo un pueblo en la necesidad de construir un país distinto. ¿Cómo si tienen la voluntad de todo un pueblo se mantiene el sistema? Es que yo creo, fíjate, sin temor a equivocarme, Carlos, porque yo regularmente camino las calles y me gusta mucho adentrarme a los barrios y a las urbanizaciones. Yo concibo la política, la concibo desde la realidad en el contacto con la gente, como tiene que ser. Y siempre dispuesto a un comportamiento justo y humilde, que me permita reconocer los problemas de los demás. Entonces yo salgo a la calle y basta pasar por un sitio donde la gente en una cola aterriza a las 4 de la mañana, la misma gente humilde que sale de su casa a las 3, para hacerse de 1 o 2 productos a golpe de 10:30 de la mañana. Ahora, ese es el país que tenemos. ¿Tú crees que ese país está de acuerdo con este modelo? Que esa gente no está clara que este modelo económico fracasó y que este modelo político se agotó, desfasó, que exige de nosotros responsabilidad en su intermediación para construir un modelo distinto. Y eso es posible sin excluir a nadie, sin odio, sin revanchismo, sin persecuciones. No se trata de eso, se trata racionalmente de entender la realidad de la gente y en efecto actuar en consecuencia para lograr un estatus mejor de la población. Tú que estabas, como se llama, en el vientre de la criatura, desde la formación de este proceso, el chavismo en lo interno, ¿está pensando como pensaría tú, si tuvieras chavista en este momento? Mira, si hubo en algún momento que diferir, y lo hice conscientemente, porque yo concibo la política desde el arte de sumar, para avanzar, desde la unión, la política en la creatividad, en la inventiva, en el desarrollo de iniciativas para la eficacia, para la eficiencia. Yo no concibo la política desde la guerra, desde el pensamiento de la guerra, desde que estoy en una posición y ando viendo cómo aplasto al otro. De allí mis diferencias. Yo tengo muchos amigos en el gobierno y tengo muchos amigos en el chavismo. ¿Qué dicen tus amigos del chavismo? Muy decepcionados la gran mayoría, pero muchos con grandes temores, porque tienen la misma aspiración que tengo yo. ¿A qué le temen? Desde este sector. ¿A qué le temen? Yo soy adversario del gobierno, le temen a la persecución, le temen a la descalificación, y eso se hizo en nosotros los venezolanos. ¿Y tú ves en la oposición ese intento de perseguir y de descalificar? Bueno, yo jamás lo condenaría en cualquier espacio y en cualquier momento de mi vida, porque si algo le ha hecho mucho daño a este país es eso, el odio, el revanchismo, la mezquindad, la polarización, el extremismo. ¿Cuántas veces uno no dice algo racional, lógico, concreto, apreciable, y después salen por las redes y te vuelven nada? Pequeños sectores extremistas que no les interesa el país, que les interesan sus partidos, sus visiones. Y nosotros debemos hoy trascender a eso, trascender a un interés general que debe ser Venezuela. Tú estás proponiendo un acuerdo de conciliación, y un acuerdo significa la opinión de mucha gente, incluyendo en la Asamblea Legislativa. Por eso se llama Acuerdo de Unidad Nacional. Y ese acuerdo debe soportarse a futuro en un gobierno de unidad nacional, con una hoja de ruta, con una hoja que incluya todo el mundo, sin excepción, y que convoque a todos los sectores, especialmente los más comprometidos y los más capaces, para sacar a Venezuela de la crisis. Cuando tú ves los analistas del otro lado, del lado del sector del gobierno, concluyen, no, es que la oposición no se ha entendido, que tienen diferencia, que Henry Falcón tiene diferencia con Lamut, que Lamut tiene diferencia con el otro señor, que Henry no está compartiendo la posición del otro Henry. ¿Cómo tú me analizas eso? La diferencia es muy natural en democracia.
Una democracia donde no haya diferencia, donde no haya debate, no es democracia. Ahora, la diferencia en términos respetuosos, tolerantes y productivos, siempre va a ser. Ahora, Henry, ¿tú has hablado con otros sectores, otros factores de la oposición para sugerir tu tesis, para buscar un acuerdo sobre tu planteamiento? Pero no es mi tesis, fíjate. Bueno, es la tesis de la unidad democrática. Nosotros nos reunimos. ¿Ustedes han hablado de eso? Reunimos la mesa de la unidad democrática, todas las organizaciones. Y en la mesa de la unidad democrática, eso... ¿Qué ruta vamos a seguir políticamente? ¿Cuál es la salida? ¿Y aceptaron tu argumento? No, estamos en un debate ahorita, para que tengamos una sola postura frente al país, para nosotros explorar consensos al interno y exigir consensos hacia afuera. ¿Y qué cerca o tan lejos están de ese acuerdo en la MUD y sobre la posición de Henry Falcón y de los otros sectores? En la MUD casi que somos coincidentes todos, todos. Yo creo que ayer dimos un debate muy fructífero, muy productivo en la mesa de la Unidad Democrática. Estaba Henry Ramos, estaba el profesor Luis Emilio Rondón, estaba Simón Calzadilla, estaba la gente de la Causa R, Primero Justicia, todas las organizaciones. Y nosotros, con todo respeto, podemos plantear allí la diversidad. ¿Y ahí se discutió la solución de los 45 días que tú planteabas? No, planteamos la preocupación, y en eso también nosotros estamos claros, de que en los próximos días, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, a los anuncios del gobierno nacional, insuficientes como han sido, carecen de integralidad en la valoración del problema económico y en la agudización de las circunstancias o de los desequilibrios sociales. Bueno, nosotros concluimos, de acuerdo a la información de conocedores fundamentalmente del tema económico, que los próximos días, los próximos meses, 45, 60 días, bueno, aquí pudiéramos tener una situación de desabastecimiento atroz, que pudiéramos incluso este anuncio del ajuste del salario mínimo, el 20% del salario mínimo, en 30, 40 días, eso está pulverizado, lo ha erosionado la inflación. La situación, te decía, de los hospitales donde están abarrotados de gente, porque hoy una cesárea te cuesta 250 millones. Una persona que gane salario mínimo o la clase media, un ingeniero que gane 20, 25 mil bolívares, tiene capacidad para hacerle una cesárea a su esposa. Bueno, vale, veamos la condición en que están los hospitales y las clínicas, no tienen medicamentos. ¿Cómo es posible que una sutura, una compresa, el yelco, solución hidratante, cosas básicas para una intervención quirúrgica en un hospital no existen? No existen los medicamentos, llámese como sean los medicamentos, bueno, campea la escasez en los centros de prestación de salud. Y de allí un poco lo que te decía ahorita, yo creo que lo referí en el programa pasado. Claro. Una madre de familia en estado con 8, 6, 7 meses de embarazo, que sale de su casa a las 3 de la mañana, pero llega a la cola a las 5 y termina comprando producto a las 10:30 de la mañana. Eso le hace bien al niño, le hace bien a esa madre. El problema de los reactivos para laboratorio, para enfermos oncológicos, eso ya cogió la calle. Eso, Carlos, debe preocuparnos. Bueno, el problema del servicio de energía eléctrica, el problema del agua, la situación de los repuestos para vehículos, camiones, maquinaria. Es una cosa, es una crisis estructural encadenada prácticamente a todos los sectores, sin ninguna excepción, sí que tengamos una respuesta en el corto plazo para ver cómo le ponemos freno a esto. Ahora, de allí es donde nosotros inferimos en la necesidad de que haya un entendimiento como venezolanos, más allá de la visión política que podamos tener, de las diferencias que tenemos y que debemos tener. Bueno, hermano, para sentarnos aquí a decir qué vamos a hacer con Venezuela, vamos a dejar que el país quiebre, que toquemos fondo, que nos vayamos al pozo. Vamos a dejar que aquí se imponga la anarquía, el caos y que tengamos que matarnos como hermanos venezolanos. Que la gente vaya, decía yo en un programa, que llegue un momento, ni Dios lo quiere, una situación de calle y la gente vaya a un supermercado y no consiga comida y se te meta a la casa a buscarla. Por Dios. Ok, te lo planteo de otra manera. Okay. El gobierno tiene la opinión entre sus analistas y sus estrategas de publicidad de que esa crisis no existe, por ejemplo. Y Maduro no renuncia porque dice que lo está haciendo bien, porque cree que ni renuncia ni lo renuncia porque fue electo hasta el 19. Y la Fuerza Armada, por lo menos el sector de la Fuerza Armada que lo apoya, el Tribunal Supremo de Justicia, todo, dice, bueno, se unen alrededor de Maduro.
¿Eso se puede prolongar? Pote de leche y de repente 3, 4 paquetes de harina pan y una mantequilla por un mes. ¿Ah? Entonces, ¿Y los motores? eso tienes que ¿Qué ver. pasó con los motores a tu juicio de la economía productiva? Es que fíjate, nosotros dimos un paso al frente en la necesidad de construir una salida al país y siendo además coherentes con una prédica de entendimiento, de concertación, de diálogo que seguimos apoyando. Allí se generaron miles de expectativas y yo debo reconocer los esfuerzos del señor vicepresidente, de Aristóbulo Istúriz, no solamente por escuchar a todos los sectores, empresarios preocupados como yo, representantes de trabajadores, etcétera, empresarios importantes. Creo que además de preocupados, bueno, empresarios honestos que estuvieron allí conmigo en ese Consejo de Economía Productiva. Pero se generaron unas expectativas. Bueno, hermano, que no se aterrizó en mayor cosa. Y se generaron unas expectativas, se plantearon unos anuncios, etcétera. Hemos visto unos anuncios a medias. El sistema cambiario sigue siendo el mismo. El referencial del dólar today sobre la economía venezolana igual sigue. Los niveles de control del gobierno excesivos están a la orden del día. Los sistemas de distribución de todo en el país sigue siendo igual. Había un análisis que hablaba de lo que pensaba la gente antes del 6, cuando votó por la Asamblea Nacional, y de los resultados que ellos, el propio pueblo, está analizando de lo que ha sido la evolución de la Asamblea Nacional y la polémica que se han generado. Hay un sector importante que dice, bueno, yo no voté por esto, yo voté porque me iban a resolver el problema, y es lo que dicen la otra parte, hacer el problema de las colas, el problema de la escasez. ¿Cómo hacer eso? ¿Quién resuelve eso? Yo estoy absolutamente de acuerdo que la prioridad no solamente de la Asamblea, sino de nosotros, quienes representamos la voluntad de la mayoría de la población a través de nuestras organizaciones políticas, debemos priorizar en los problemas de la gente. El problema principal del país, su necesidad más sentida, la necesidad más sentida de la población, es la economía. Son los alimentos, son los medicamentos, es la luz, es el problema de la violencia, Henry, la inseguridad campante. Y en Lara debe ocurrir, cuando tú sintonizas una radio o ves televisión, tú te encuentras con que más que publicidad lo que hay es solicitud de medicina de las personas desesperadas porque no encuentran que si el antibiótico, que no encuentran que si es la cosa para atención, que si no encuentran la cosa para el enfermo de cáncer. Y encima de eso, ayer me mostraba un muchacho que trabaja aquí, mira, ¿cómo hago yo con esto? Mi mamá tiene que hacer un tratamiento de cáncer y solo los honorarios médicos le cuestan 1.600.000 bolívares. Mira, ¿cómo hace esa persona? Fíjate. Y yo quiero que tú le expliques a la gente qué solución puede haber para eso. Mira, Eduardo Fernández, que además es buen amigo y amigo tuyo seguramente, claro, y una persona a la que yo le tengo mucho respeto. Decía Eduardo en Barquisimeto. Yo tengo amigos y enemigos en todas partes. Pero yo tengo amigos y adversarios en todas partes. Pero decía, no, fíjate, Eduardo Fernández, decía Eduardo de manera jocosa que anteriormente uno iba al mercado y se llevaba los realitos en el bolsillo y salía con unas bolsas de comida inmensas. Ahora se llevan la bolsa. Ahora te lleva la bolsa de real y sales con una pequeña bolsita de comida. Sí. Esa es la Venezuela. Esa Venezuela no es la que aspira la mayoría del país. No es posible que tú acudas, que vayas a otro país y vayas a un supermercado y veas de todo. Y todo es posible en esos países que incluso nosotros hemos subsidiado. Y que seguimos subsidiando, por ejemplo, en el marco de Petrocaribe. ¿Cómo es posible, cosa con la cual yo no estoy en desacuerdo, lo dije aquí, bueno, que hagamos revisión de los precios de la gasolina a lo interno, que en mi criterio creo que tampoco resuelve, sino, bueno, medianamente puede atenuar el asunto de costos de producción de gasolina, etcétera, pero ¿cómo es posible, Carlos, que nosotros entonces hagamos revisiones a los subsidios a lo interno en este país que se regalan los dólares, se regala la gasolina, se regala la electricidad, se regala el agua, pero también le regalamos a otros países y no tengamos nosotros una política que nos permita apretarnos en cinturón en tiempos de crisis, pero además, más que con propuestas, con acciones reales, efectivas y no efectistas en la resolución necesaria del problema de distorsión, de desequilibrio económico, para poder resolver a su vez los problemas a los más pobres. Hoy un muchacho, ¿cómo va a la escuela, Carlos? Un par de zapatos para un niño cuesta mínimo 25 o 30.000 bolívares. Un obrero que tenga 2 niños, una madre de familia, ama de casa, 2 niños, bueno, tendrá el niño que ir en chancleta, como decían antes, en cotiza.
Tendrá entonces que ir con los zapatos rotos, alpargatas, ruñida la camisa, etcétera. Por Dios, en este país petrolero, en este país como la cuña del gobierno, donde hay minerales, hierro, bauxita, oro, diamantes, extensiones espectaculares de costas, playas de las más bonitas, tierra fértil para el cultivo, pero donde hemos sido inoperantes, incapaces, mediocres para la producción y donde no hemos logrado aterrizar más que en soluciones ideológicas, filosóficas, romanticistas, que no resuelven el problema de la gente. La retórica permanente, el capitalismo, la conspiración, el pitiyanqui, etcétera. La gente ya no quiere más retórica, la gente quiere soluciones, como tampoco la gente quiere pelear. ¿Tú entre el capitalismo y el socialismo, con quién estás tú, compañero? Con el progresismo, compañero. Con el progresismo. ¿Qué es eso? El progresismo. ¿Cómo se come eso, como diría un amigo tuyo y mío? El progresismo para mí no solamente es solidaridad, tolerancia, libertad, participación. El progresismo también es visión. El progresismo es eficacia. ¿Cómo resuelve el progresismo la falta de agua, la falta de luz, la falta de alimento? Concertando, produciendo. ¿De dónde sacan los dólares, por ejemplo? Los dólares en una Venezuela quebrada como esta, sin complejo. Si no hay dólares. Bueno, ahí hay varias propuestas. Habría que recurrir al mercado internacional, a fuentes de financiamiento internacional. ¿Fondo monetario? Pero aquí tienes reservas internacionales, tienes bienes en el exterior, tienes acreencias por cobrar que no se pueden regalar, tienes además posibilidades sobre la base de un buen plan de ajustes que corrija las distorsiones de la economía, bueno, de abrirte a fuentes de financiamiento internacional, porque el problema de Venezuela es que no hay dólares. Y si no hay dólares hay que buscarlos, y si no los produce, bueno, vamos a generar entonces los elementos a lo interno que permitan a su vez dar confianza para que nos puedan prestar y poder salir de la crisis. El problema no es fácil, porque un pueblo deprimido como está, con esas carencias económicas, si tú le ofreces que le vas a poner un paquete donde todo le va a subir, ¿cómo le vendes tú eso a ese pueblo? Bueno, porque fíjate que un programa que amortigüe también los efectos de las medidas de ajuste, y creo que eso lo han aplicado no solamente en Venezuela, en otras ocasiones, sino en otros países. ¿Los subsidios? Bueno, que amortigue, los subsidios directos a la gente y no los subsidios de repente un vivo, un avispado que esté asociado al gobierno, entonces el que trabaja la cabilla, el cemento, el que trabaja la batería, los cauchos, etcétera. Uno se pregunta, ¿cómo es que Nicaragua, cómo es que Bolivia, Ecuador, que pudieron tener concepciones en lo político similares a la venezolana, bueno, resulta que hoy son países que exhiben crecimiento económico y estabilidad en sus economías, y nosotros no, chicos, porque aquí nos plegamos de manera absurda a priorizar en lo político y a segregar lo económico, lo social y, por supuesto, en ese esquema de la confrontación permanente, de la generación de odio, de la enemistad y de la polarización desmedida. ¿Quién está proponiendo una mega marcha para presionar la renuncia del gobierno? ¿Tú qué piensas? ¿Quién está proponiendo la mega marcha? Lo propuso Beltrán Guerra y Juan Carlos Fernández. Una mega marcha, pero pacífica, de protesta. No ha sido materia de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros creemos que las propuestas aisladas seguramente no tienen la misma resonancia, la misma, el mismo efecto, si por el contrario las mismas son sujetos al debate, a la discusión y posterior a la aprobación de la Mesa de la Unidad Democrática, en este caso con la participación de los partidos. ¿Qué ha pasado con la gente de Amazonas? ¿Qué concluye eso? Creo que ahí hay un salto a la Constitución que demuestra pues una violación a la voluntad popular de un pueblo que se expresó a través de sus representantes y sus líderes naturales y legítimos. Aquí veo que el Tribunal Supremo rechazó una solicitud de acabar con el control de precios en las clínicas privadas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿De acabar? Con el control de precios en las clínicas privadas. Es que yo creo que el problema en las clínicas privadas ya no se trata ni siquiera del control de precios o ejercer presiones a las clínicas para que las mismas entonces las pólizas acepten o no las pólizas de seguro. El problema es que las clínicas tienen el mismo problema en los hospitales. No tienen medicamentos, no tienen material médico quirúrgico,
tienen una serie de problemas, incluso de violencia e inseguridad, que es lo que impera en la calle en la misma medida en que el gobierno nacional no tome correctivos. ¿Cuál es la posición de manera integral? Henry Falcón sobre la ley polémica también de la vivienda y de la ley de amnistía? Bueno, porque yo creo que alguien está en desacuerdo que se le dé titularidad a una persona sobre un bien asignado por el Estado. En su sano juicio no creo que alguien esté en contra de eso. Si eso es lo que propende o lo que propende la ley de la vivienda, ¿y cuál es el complejo? ¿Cuál es el miedo? Después, sobre la ley de amnistía, bueno, yo creo que si hay un elemento a valorar como necesario para construir la reconciliación y la paz en el país, además de la unidad, es el perdón. Ahora, para poder alcanzar la paz, necesario es aplicar la justicia. Pero para que la justicia se aplique con efectividad, necesitamos administradores de justicia autónomos, independientes y responsables. Tú, como Henry Falcón, ¿cómo te iniciaste tú en la política? Yo me inicié de manera accidental. Yo jamás pensé estar en la política. Yo conocí al presidente Hugo Chávez por allá en 1988, 89. ¿Y él te captó para el golpe? No, vale, no. Tuve la posibilidad de hacer estudios en ciencias políticas que no concluí en la Universidad Simón Bolívar en el año 1989, una maestría en ciencias políticas, a través del presidente Chávez. No era Chávez presidente, por supuesto, y después de eso, una vez la rebelión de 1992, yo tuve la posibilidad, ya conocía a Chávez, tuvimos contactos y me incorporé en aquel momento al movimiento, en la calle, haciendo política. Posteriormente, te repito, ¿Tú no participaste en el 4 de febrero? No, yo no participé en la... ¿Ni en el 27 de noviembre? Ni en el 27. No. Ejercía, yo estudié Derecho, después hice mis especializaciones en Derecho Laboral, en Derecho Administrativo. Okay. Ejercía y a su vez fui instructor. ¿Te has sentido perseguido o descalificado tú? No, chico, yo me siento algunas veces, pudiera uno decir que se pretende presionar o se pretendió presionar en un momento como parte de la forma irracional de hacer política en el país, ¿no? Pretender callar o aplastar a quien piense distinto. Pero eso, por el contrario, nos dio más fuerza para seguir adelante y aquí estamos, firmes en nuestras posturas. Yo lo he dicho antes, no soy ni loro, pero tampoco soy títere ni payaso de nadie, ni obedezco en lo absoluto al interés de ningún grupo económico, de tal manera que obedezco a mi conciencia y a la realidad de la calle en la representación necesaria de un pueblo. ¿Alguien te traicionó? No, yo creo que yo sigo adelante, tengo mis organizaciones políticas que me acompañan en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Quieres ser presidente de esa Junta de Gobierno? No, yo quiero ser un venezolano. Yo quiero ser un venezolano, como en efecto lo soy, que le aporte al país en una situación de crisis porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo mi familia. La cuña tuya parecía que estuvieras ofreciéndote como una solución. No, chico, yo creo que la solución aquí la tenemos en colectivo. Aquí ya no hay mesías ni salvadores. Aquí no se trata de alguien que venga y sobre una carta bajo la manga vaya a resolverle los problemas al país. Aquí lo vamos a resolver entre todos los venezolanos, nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Este es un país presidencialista, o sea, lo que te cambia la Constitución. Este es un país presidencialista, pero con una experiencia que nos invita a ser más colectivistas. ¿A ti te gusta la enmienda, te gusta el revocatorio, qué te gusta más? Todas son medidas y salidas para el cambio necesario. ¿Cuál te gusta más a ti? Yo tengo mis reservas con las dos. Sin embargo, la que apruebe la mesa de la unidad es la mía. Si tú tienes reserva con las dos, debes tener una. No, nosotros, bueno, yo decía ayer, en la discusión decía, con las reservas que yo pudiera tener con la constituyente, con la revocatoria y la enmienda, en última instancia me inclinaría por la enmienda. Bueno, un mensaje a tu gente. Bueno, mi mensaje más que para mi gente, para el país. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad frente a la historia de obrar racionalmente para que no tengamos que lamentar en un mañana lo que nosotros no pudimos hacer hoy. Esta Venezuela nos pertenece a todos y en el nombre de Dios vamos a salir de esta crisis concertados, unidos y conciliados para poder levantar la frente en un mañana y decirle desde Venezuela al mundo, somos un ejemplo de madurez, pero también de entendimiento para poder avanzar en un futuro. ¿Tú eres católico? Católico. ¿Apostólico y romano? Apostólico y romano y devoto
de amor de nuestra Madre, la Divina Pastora. Ah, la Divina Pastora. Y José Gregorio se quedó afuera. No, José Gregorio también. Ah, gracias. 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 Henry Falcón, gracias.